Gracias. Vamos a nuestro móvil porque la gran preocupación, como lo decía Omar Sued, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, son los mayores de 65 años, donde en esa franja de edad la tasa de mortalidad llega a ser, en el caso de 70, 80 años, del 16%. Así que, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo cuidar a los adultos mayores? ¿Cómo cuidarse si se está en esa edad? Estamos con José Ricardo Jáuregui, el presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. La pandemia en adultos. Muy buenas tardes, José. Gracias por atendernos, por recibirnos. Hola, Luciana. ¿Cómo te va? Bien. Muy buenas tardes. José, ¿todo adulto mayor de 65 años indefectiblemente está en riesgo por esta pandemia o aquellos que tienen mayor enfermedades de base, como hemos aprendido a llamarlo? Sí, mira, en principio se está tomando a los mayores de 65 años como grupo etario, pero en realidad a mayor edad, sobre todo aquellos mayores de 75 80 años, donde se está viendo el mayor impacto en este momento en todo el mundo, ¿sí? Y por supuesto esto está asociado a lo que nosotros denominamos el aumento de comorbilidades, o sea, de tener enfermedades, sobre todo crónicas, como la diabetes, como la insuficiencia respiratoria, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, que es lo que realmente los pone en riesgo y lo que está dando la cifra de mortalidad que vos comentabas anteriormente. Claro. Ahora, José, desde el sentido común, uno le dice, bueno, una persona mayor que tiene problemas respiratorios o problemas cardíacos graves, insuficiencia cardíaca, si se enferma con una infección muy grave, naturalmente corre serios riesgos. ¿Por qué la diabetes produce también riesgo? Perdón, no te escuché bien la última parte de la el otro pregunta. factor que decía, un diabético de esa edad tiene también riesgo. ¿Cómo es que el diabético corre riesgos también por el virus? Sí, en general, digamos, son personas ya con muchos años de diabetes encima, digamos, y la diabetes es una enfermedad que acelera ciertos procesos del envejecimiento, por ejemplo, la pérdida de la masa muscular, ¿sí? Y es el lugar donde normalmente el cuerpo abreva para conseguir proteínas y sintetizar anticuerpos, por ejemplo, entonces tiene una inmunidad alterada, ¿sí? Que lo cual, digamos, eso sumado a que muchas veces los diabéticos también tienen deficiencia por esa enfermedad del riñón o de otros órganos, es lo que hace que sumen problemas y aumente el riesgo de que la enfermedad sea grave cuando contagian una virosis, en este caso el coronavirus, que es la que estamos hablando, ¿verdad? Una persona mayor de 65 años diabética, pero que haga muchos ejercicios, tenga una rutina de ejercicios muy consecuente y sostenida y haya construido mayor cantidad de masa muscular, ¿está en mejores condiciones de atravesar la enfermedad sin que su diabetes se impacte? Sí, por supuesto. Si es una persona que se cuida, si lleva bien su enfermedad, si hace actividad física, si conserva el peso y si, digamos, no tiene otros daños en otros órganos producidos por la diabetes o por otras enfermedades, desde ya que está en muchas mejores condiciones para enfrentar el problema. Es así. José, ¿hay estadísticas de cuántas personas de más de 65 años en Argentina tienen este tipo de variables que influyen negativamente en el coronavirus? No, lamentablemente no tenemos estadísticas de ese tipo, sí tenemos aproximaciones, ¿sí? O sea, en general hay cerca de un 40%, un 35-40% de los diabéticos tipo 2, que son los que usan pastillas no insulina, en Latinoamérica y en la Argentina suelen ser mayores de 60-65 años, por ejemplo. Pero no tenemos una estadística de cuántos asocian enfermedades o están en riesgo, ¿sí? Salvo los números que sabemos poblacionales en general, ¿no? O sea, sabemos que hay casi 1 millón de personas arriba de 80 años en nuestro país. Casi 1 millón de personas, o sea que esas personas están en el frente de esta batalla contra el coronavirus. El coronavirus le está apuntando directamente a esas personas, de acuerdo con las estadísticas. Sí, digamos que son los que están en más riesgo, ¿sí? Y de ellos, digamos, hay un porcentaje alto que tienen enfermedades crónicas. Claro. Lo que tenemos que saber, digamos, que las medidas que se están proponiendo desde los organismos del Estado Nacional son correctas, ¿sí? Que se están, digamos, de alguna manera difundiendo también por los organismos internacionales y cumpliendo en otros países, y son las medidas que tenemos que cumplir, digamos. Sí. A mí me han preguntado mucho desde ayer este tema del aislamiento social, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con cuidar a estas personas que estarían en más riesgo de nuestra población. Y fundamentalmente es que no estén en grandes grupos de personas durante mucho tiempo, o sea, transporte público, reuniones,
ir al teatro, ir al cine, etcétera, lo cual no quiere decir que no puedan salir de la casa, sino es encerrarlos, Claro. porque también eso trae consecuencias en personas tan mayores, o que no puedan salir a dar una vuelta a manzana y a caminar, que es saludable y les hace bien, ¿verdad? Lo que se pretende es que cumplan las medidas generales, que se lave las manos, que si hay alguien en la familia que viajó, etcétera, bueno, en esos casos se sea más estricto y sí se cuiden de estos contactos y se queden en la casa, por ejemplo, ¿sí? Ahora, Pero igual se recomienda que si eso sucede, disculpame una última cosita que importante, es que se los acompañe aunque sea telefónicamente para que no sientan que están solos, por ejemplo, ¿no? La soledad produce depresión, que también produce daño en las personas. Ahora, claro, por supuesto. Ahora, José, ayer fui a hacer gimnasia y en el gimnasio donde hay una pileta estaba llena de señoras evidentemente mayores de 65 años, en una pileta con vapor en un gimnasio. Algunas tendrían seguramente algún tema de salud, otras estarían más sanas, pero personas mayores, ¿no? Siempre después de los 65 años algún tema hay con la salud. ¿Deberían dejar de ir al gimnasio? En realidad deberían, digamos, si están en un ambiente húmedo de pileta y de vapor, no es el mejor ambiente para prevenir el coronavirus precisamente, ¿no? Así que realmente yo les recomendaría que no lo hagan. Claro, mucho aquagym, señoras en aquagym. Exactamente, en aquagym, por ejemplo. Claro. En un gimnasio depende del tamaño y la distancia que haya entre personas, de vuelta de lo mismo, ¿no? Si uno pasa una hora y media, o sea, mucho tiempo en contacto con mucha gente, en ese caso, la verdad que es lo que se está recomendando que no se haga. Bien, importante esa aclaración. Y otra cuestión, José, que me parece muy interesante, la edad de riesgo de las personas de entre 50 y 60 años es menor que estos grupos de 70 o 80 años que están en el 16%, pero es de 1,4%, es muy alto también. Así es. ¿Qué factores a esa edad contribuyen a hacer un cuerpo más propicio para el coronavirus? Sí, digamos, ahí por supuesto pueden estar las mismas enfermedades que cuando uno es más grande, ¿no? Pero en general lo que se debe saber y por qué estamos haciendo tanto hincapié en las personas mayores es que después de los 60, 65 años el sistema inmunológico se empieza a debilitar y los pone un poco más en riesgo de sufrir enfermedades. Es por eso, digamos, que la enfermedad tiene un porcentaje mayor de afección grave, ¿sí? O de mortalidad en el grupo en general. Y sube tanto en los muy mayores porque esto se le suma a las otras enfermedades y este efecto es mucho mayor, ¿verdad? Pero básicamente es porque la edad trae una pequeña debilidad en el sistema inmunológico. Ahora, por ejemplo, un caso, una persona de 50 y pico de años que tiene algo que es muy común a esa edad, fibrilación auricular. ¿Eso se considera un problema que puede favorecer el contagio del coronavirus? En principio no tenemos ninguna información al respecto, si es solamente la arritmia y está bien tratada, o sea, no tendría por qué tener más riesgo de que el coronavirus en ese caso, digamos, produzca más daño, ¿sí? Y José, última cuestión, las personas a partir de cierta edad, estadísticamente tienen este tipo de dificultades y son, por ejemplo, anticoaguladas, para que no tengan riesgos de ACV y de otros problemas sanguíneos. Hemos leído información que dice que una de las manifestaciones iniciales del agravamiento del coronavirus tiene que ver, impacta en aquellos que tienen problemas de coagulación o están anticoagulados. Esto por lo menos es información que llega desde Italia. ¿Hay que prestarle atención a ese factor? Sí, mire, eso es importante en el caso de los casos graves que generalmente van a ser manejados en unidades de cuidado intensivo, digamos, con tecnología y mucho conocimiento, y evidentemente hay formas de manejar, digamos, pacientes anticoagulados que tienen estas enfermedades graves. No es que por ser anticoagulado tienen más riesgo de que el coronavirus, digamos, los afecte más o menos, sino que si se da la forma grave, al estar anticoagulado, ¿sí? Una de las posibilidades es que tengan más hemorragias y eso complica el cuadro, pero ya es de manejo muy específico, digamos, en ese porcentaje de personas que ya están en situación crítica. Claro, no es que lo vuelva propicio al coronavirus, sino en el momento de la gravedad es un factor negativo más. Exactamente, no los vuelve propicio y de ninguna manera hay que suspender la anticoagulación porque el riesgo de generar, digamos, fenómenos embólicos es muy alto por algo está anticoagulada esa persona, ¿no? Si la indicación médica es correcta. Entonces, no es que
de vuelta, o sea, si uno está anticoagulado particularmente, va a ser más enfermedad grave por coronavirus, por lo menos hasta la fecha no tenemos información, quizás otro colega la tenga, yo no la tengo, de que esto, digamos, aumente o favorezca que la enfermedad se haga más grave por el virus en particular, ¿sí? En el contexto de la enfermedad grave sí es un problema de manejo. José, última cuestión, ¿cómo hacen las personas de más de 65 años para cuidarse en esta época de pandemia? ¿Qué deberían estar haciendo? Bueno, fundamentalmente, digamos, las medidas generales que todos estamos conociendo, ¿verdad? O sea, la verdad deberían evitar, si es posible, todas las reuniones donde haya muchas personas y sobre todo en lugares cerrados. Es Pero una fiesta de cumpleaños en la casa de un familiar es un lugar de muchas personas. Por ejemplo. Por ejemplo. Ah, perfecto, bueno. O sea, un aislamiento casi total, entonces. Digamos que desde el punto de vista grupal, sí. Por eso se llama aislamiento social, ¿verdad? Claro. Eso no quiere decir que si viene una hija a visitarla y quieren ir a dar una vuelta a la plaza, no lo puede hacer, como dije antes, eso sí se puede hacer. Bien. Bueno, muy claro, José, muchísimas gracias por estas precisiones importantísimas en este momento, bueno, donde hay temor por la definición de que ha cambiado a pandemia en relación al coronavirus. Muchas gracias. Así es, así es. Al contrario, Luciana, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.